seguir creciendo y alimentándonos con la palabra de nuestro Dios. Es un gran desafío, ¿verdad? Yo cuando el hermano Humberto me dijo, vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el Espíritu Santo, y me dijo que van a hablar acerca de los frutos del Espíritu, yo creo que hay un gran desafío en nuestras vidas, hermanos. Y ese gran desafío es lo que vamos a estar mirando y observando durante todas estas noches con los hermanos que van a estar exponiendo y con los hermanos que ya comenzaron a hablar acerca de este tema. Y es lo que el Espíritu Santo quiere generar y causar en nuestras vidas. Yo siempre he entendido algo y es una de las perspectivas que yo estoy trabajando mucho ahora y es uno de mis consejos. Tenemos que trabajar mucho el corazón. El Espíritu Santo está en nuestras vidas, está en nuestros corazones. Y Dios quiere trabajar mucho nuestro ser interior, porque una vez que Dios haga ese trabajo perfecto en nuestro ser interior, vamos a reflejar verdaderamente el carácter de Cristo. Y todos estos estudios son para eso, son para formarnos, para crecer, para desechar todas aquellas cosas que todavía hay en nosotros, ese viejo hombre que ya no debiera de estar, pero que a veces quedan cosas, ¿verdad?, que nos impiden poder desarrollarnos espiritualmente como Dios quiere y que impiden a veces que el Espíritu Santo pueda hacer un trabajo mucho más abundante en cada una de nuestras vidas. El pasaje que vamos a estar considerando, que me asignó mi hermano Humberto, les invito, vamos allí. Vamos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, específicamente versículo 37, 38 y 39. Es un muy buen pasaje para que podamos meditar y podamos trabajar en esta noche. Y bueno, es un tema muy extenso, el tema del Espíritu Santo. Hay mucho que hablar del Espíritu Santo. Desde Génesis 1 en adelante, ya tendríamos que estar hablando del Espíritu Santo, de esa obra poderosa y maravillosa que el Espíritu Santo comenzó a hacer desde la creación y que sigue haciendo y que va a seguir haciendo hasta el fin de estos siglos. Esa obra poderosa y maravillosa, ¿verdad? Y lo único que vamos a hacer hoy es solamente ver solamente una parte nomás de lo que podemos seguir entendiendo y comprendiendo con respecto al tema de esta maravillosa promesa que encontramos versículos 37 y 38. Dice la palabra, Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Solamente para que podamos desarrollar este pasaje, hermanitos, como dato histórico, faltaban aproximadamente como 6 meses cuando Jesús está hablando de este pasaje. De hecho, del versículo 33 en adelante, faltaban como 6 meses para la crucifixión. Y es el tiempo entre la fiesta de los tabernáculos y de la Pascua. Y algo importante como dato histórico para que tengamos en cuenta es que en esta fiesta de los tabernáculos, el sacerdote llenaba un pinche de oro con agua de la piscina de Siloé todos los días de la fiesta, acompañado aproximadamente de una procesión solemne. Volvía el sacerdote al templo y entre el sonido de las trompetas y el clamor de la multitud la derramaba por un embudo que llevaba a la base del altar del holocausto. Esta ceremonia les recordaba del agua que sus padres recibieron de la peña en el desierto, pero también señalaba las bendiciones futuras que esperaban recibir al venir el Mesías. En este contexto religioso, Jesús hizo una exclamación. Dice la palabra allí, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
versículo 37 de Juan capítulo 7. La promesa de Jesús, hermanos y hermanitas, está simbolizando específicamente en este pasaje la permanencia del Espíritu Santo en todos los verdaderos cristianos. A eso está apuntando Jesús en este pasaje. La permanencia del Espíritu Santo en todos los verdaderos cristianos. Y el agua viva en este contexto es el Espíritu Santo. Versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces el Espíritu Santo mora en el cristiano. Nosotros, nuestros cuerpos, nuestras vidas son templos del Espíritu Santo, y eso es lo que dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. Somos templos del Espíritu Santo, porque esta promesa que hizo Jesús 1000 años atrás, 2000 años atrás, con respecto a que el Espíritu Santo vendría a morar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, esta promesa tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo habitando, viviendo en nuestra vida. Otra cosa importante, solamente haciendo algunas observaciones antes de desarrollar el pasaje, otra cosa importante que necesitamos detallar es que hay que tener en cuenta que el Espíritu Santo estaba presente antes de la muerte de Jesús. El Espíritu Santo obró entre los judíos en el Antiguo Testamento en forma milagrosa. El Espíritu Santo vino sobre Cristo mismo en su bautismo, cuando Juan el Bautista le bautizó. El Espíritu Santo obró también en los apóstoles, y dice la palabra que había morado con ellos, pero iba a estar en ellos. Y este es un pasaje también muy importante que no me gustaría pasar por alto, que se encuentra allí en el capítulo 14 también, que está mostrando el apóstol Juan. Y qué interesante pasaje, porque nos habla Juan capítulo 14, el versículo 17. Mire, dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, fíjese, mora tiempo presente con vosotros, pero también dice, y estará tiempo futuro en vosotros. Esta es una promesa de Jesús. La promesa del Espíritu Santo que va a morar y que va a vivir y habitar en nosotros. Dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo había morado con ellos, pero iba, según la promesa de Juan capítulo 14, versículo 17, iba a estar en ellos. Y esta misma promesa es la que Cristo está haciendo aquí en Juan capítulo 7, versículo 37, 38 y 39, hermanos. Estará en vosotros. Entonces, cuando miramos allí estos tres pasajes, estos tres versículos, ¿cómo se compara la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y es muy importante reconocer que esta es una de las promesas que no fue solamente para los apóstoles, porque dice el pasaje que es para todos los que creen en él, tanto apóstoles como los que iban a creer también por la palabra que los apóstoles iban a predicar. Es una promesa para todos, no es solamente una promesa para los apóstoles, y quiero hacer una aclaración también. Es una promesa que va a venir después que Jesús, dice el pasaje allí, sea glorificado. Y quiero decir esto, hermanos, tenemos que recordar que Jesús hizo promesas específicas con respecto al Espíritu Santo a los apóstoles. Por ejemplo, cuando uno mira allí Hechos capítulo 1, versículo 8, la Biblia dice que Jesucristo hizo dos promesas allí. Dice el pasaje, voy a leerlo rápidamente. Hechos capítulo 1, versículo 8. Antes de Jesucristo subir al cielo, Jesucristo le dijo a los apóstoles
en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese que Jesucristo aquí está haciendo la promesa a los apóstoles de que ellos iban a recibir el Espíritu Santo, pero también dice la palabra que iban a recibir poder. Pero la promesa que Jesucristo está haciendo aquí a los apóstoles es una promesa de recibir el Espíritu Santo de una forma directa, ¿verdad? Que yo creo y entiendo que usted conoce de esto. Y eso sucedió allí en Hechos capítulo 12, el día de Pentecostés. Los apóstoles recibieron la promesa directa, el Espíritu Santo vino a ellos de una forma directa, ellos fueron llenos, fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero también dice allí el pasaje que iban a recibir poder y por eso vemos más adelante a los apóstoles hablando en lenguas. Entonces, la promesa que Jesucristo hizo a los apóstoles, aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8, es diferente en un sentido a la promesa que está haciendo acá en Juan capítulo 7. Esta promesa no solamente era para los apóstoles aquí, esta promesa era para todos. Solo que la promesa de los apóstoles allí en Hechos 1:8 es una promesa directa. La promesa de ser bautizados en el Espíritu Santo de una forma directa y de recibir poder. Pero después de todo lo que pasó allí el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante, se está cumpliendo esta promesa de lo que está hablando aquí Jesús en Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante. Cuando uno mira allí Hechos capítulo 2, versículo 37 al 38, quiero mostrar estos pasajes para hacer la aclaración. Se está cumpliendo esta promesa, porque ya esta promesa aquí son para los que conocen el evangelio, para los que escucharon el sermón que Pedro y los 11 apóstoles predicaron el día de Pentecostés y reconocieron que necesitaban arrepentirse porque habían crucificado al Hijo de Dios. Dice versículo 37 en adelante. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? De recibir el don del Espíritu Santo. Pero ya esta promesa de la que está hablando Pedro aquí no es la misma promesa que le hizo Jesús a los apóstoles en forma directa, sino por medio del bautismo. Porque para vosotros la promesa, versículo 38, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. O sea, hermanos y hermanas, viendo lo que estamos considerando aquí en Juan capítulo 7, esta promesa de Jesús es una promesa de poder recibir la presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Los apóstoles recibieron de una forma directa. De allí en adelante, todos los que creían y creen en el evangelio hasta nuestro tiempo, hasta que Cristo venga, vamos a recibir o van a recibir esta promesa, pero por medio de la obediencia del evangelio. Entonces, en este pasaje, hermanos, el Espíritu Santo es comparado cuando uno va allí a Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante. El Espíritu Santo es comparado como río de agua viva, dice el versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo interesante, lo que yo quiero que estemos considerando en este pasaje, porque hay una riqueza profunda en esta palabra, hermanos. Como río de agua viva, dice el pasaje. Así es comparado el Espíritu Santo. Porque los que crean en él, los creyentes, van a recibirlo. Y de su interior, dice el pasaje, correrán ríos de agua viva. Y es como el río. O debe ser como el río. En un sentido, el Espíritu Santo va a vivir, va a morar, va a habitar en nuestras vidas y va o debiera de actuar de tal manera que el fruto y la presencia de todo lo que va a ser el Espíritu Santo en nuestras vidas tiene que verse. Entonces, cuando miramos este pasaje, Jesucristo está hablando acerca del caudal, de una fuente. Está hablando de algo que corre libremente y que llena, que sacia, y que en este caso
abunda en la vida del creyente. O sea, en nuestro interior. En nuestro interior. Porque dice el pasaje, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero algo importante que tenemos que considerar por la analogía que está haciendo Jesucristo aquí, hermanos, así como un río se puede canalizar y hacer una presa y se puede estancar o se puede sacar el río de su cauce o se puede estorbar de tal manera que no llega al lugar que tiene que llegar. Cuando se hace eso, cuando uno, por ejemplo, desvía el río de su cauce, no se cumplen los propósitos por el cual el río debe pasar por ese lugar. Por ejemplo, nosotros conocemos que el río siempre va descendiendo, ¿verdad? Y va a desembocar hacia el mar, pero toda la vegetación y toda la ecología de ese lado está recibiendo vida y beneficio de ese río. Cuando nosotros miramos lo que Jesucristo está desarrollando en este pasaje con respecto al tema del Espíritu Santo, hermanos, de eso está hablando Jesucristo. Cuando habla de la presencia del Espíritu Santo dentro del cristiano, ¿qué tiene que causar? ¿Qué tiene que ocasionar el Espíritu Santo dentro de nosotros? Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, cuando pensamos y cuando estamos hablando del Espíritu Santo, una de las cosas que hacemos nosotros los cristianos a veces es cortar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La promesa de Jesús es para que el Espíritu Santo llegue a causar, a generar algo en nosotros. Pero a veces nosotros no permitimos que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en nosotros. Por ejemplo, cuando una persona vive una vida que todavía no ha morido el viejo hombre, cuando todavía una persona o un cristiano, hablando de nosotros los cristianos, vivimos una vida carnal. ¿Por qué? Porque cuando sucede esto, todavía allí no dejamos que el Espíritu Santo trabaje, sino que yo quiero imponer mis propias decisiones, quiero tomar mis propios criterios, mis propios conceptos, mis propias ideas, y no dejamos que Dios pueda trabajar en nuestras vidas. Eso impide que el Espíritu Santo pueda trabajar y causar en nosotros lo que Él quiere hacer. Y cuando Dios nos da esta promesa, hermanos, y esta promesa llega a nosotros por medio del bautismo, es porque Dios sabe que nosotros en este desarrollo, en nuestra vida espiritual, no podemos solo. No podemos solo, ¿verdad? Nosotros necesitamos sí o sí la ayuda poderosa de nuestro Dios. Y el Espíritu Santo lo que quiere es venir a causar en nosotros un cambio y una transformación. El Espíritu Santo quiere ayudarnos a avanzar y a crecer en nuestras vidas espirituales. Dios, morando en nosotros, quiere transformar nuestros corazones cada día a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando se habla del trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer por medio de ti y por medio de mí, con los dones que Dios nos da, o con los dones que Dios te ha dado, hay gente hoy día que dice, no, yo no quiero hacerlo porque no me siento capacitado, no me siento capaz de servir, de trabajar en la obra de Dios. Y hay gente que se limita. Hay gente que no quiere hacer la obra de Dios porque se siente limitado. Y una cosa que uno tiene que preguntarse es que si el Espíritu Santo quiere y tú lo dejas, el Espíritu Santo puede llegar y desarrollar en tu vida cosas extraordinarias. El Espíritu Santo puede llegar a capacitarte. El Espíritu Santo puede hacer una obra poderosa y grande por medio de ti, porque Él puede hacerlo. Él tiene el poder para usarte, Él tiene el poder para trabajar en ti. No solamente el Espíritu Santo viene para transformar, para ayudarte a crecer espiritualmente, también el Espíritu Santo viene para usarte, para trabajar, para servir en la obra de Dios y puede desarrollar en ti dones y capacidades para que tú puedas servir. Cuando yo miro esta palabra aquí, hermanos, dice Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Un Espíritu Santo trabajando, un Espíritu Santo desarrollándote en tu vida espiritual para que crezca, para que madures, para que seas usado en su obra, en su iglesia, como instrumento, usando los dones y las capacidades que Él mismo puede darte y que te ha dado
para que tú puedas desarrollarte. Pero lo que pasa en nuestras vidas a veces es que nosotros impedimos que el Espíritu Santo pueda hacer ese trabajo y esa obra. Entonces, si pensamos en esto, hermano, una pregunta importante es que nosotros tenemos que preocuparnos y darnos cuenta si realmente estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas como Él debe trabajar. Pensemos en esto, hermanos, porque cuando uno mira lo que Jesucristo hizo cuando estuvo en este mundo durante sus 33 años, Jesucristo eligió a 12 apóstoles, a 12 discípulos, ¿verdad? Y estos hombres a los que Jesucristo eligió para cumplir esta labor poderosa y maravillosa cuando Él ya no iba a estar, fueron personas, no eran personas capacitadas, salvo cuando uno ve allí, por ejemplo, al apóstol Pablo, que era educado, que era erudito, ¿verdad? Pero cuando uno mira a Pedro, a Juan y a los demás apóstoles, estos discípulos a quien Jesucristo eligió eran personas normales, sin estudio, eran pescadores, personas que uno podría decir, bueno, este tipo no va a ser capaz de hacer nada. Desde el pensamiento humano uno dice, no, este hombre no tiene estudio, este hombre es un pescador, ¿qué va a saber hablar? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a saber decir? ¿Cómo va a saber expresarse? Incluso uno mira la vida de los apóstoles y durante el ministerio con Jesús les faltaba mucho su fe. Jesucristo los criticó muchas veces y les dijo, hombres de poca fe. Una vez que Jesucristo resucitó, cuando María fue al sepulcro y fueron a avisar de que ya Jesucristo había resucitado, no creían. Incluso eran incrédulos. Y uno hubiese esperado, hermanos, a que se eligieran personas de la tribu sacerdotal, levitas o quizás sacerdotes, ¿verdad? O doctores de la ley. Uno hubiese dicho, bueno, yo creo que Jesucristo se va a armar de un buen equipo y va a buscar a aquellos que tienen conocimiento, que manejan la ley. Pero cuando uno ve a Jesús eligiendo a esta clase de hombres, hermano, una cosa que uno puede ver y pensar es que esto no se trata de lo que tú puedes hacer. Cuando yo veo el Espíritu Santo en mi vida, esto se trata de Dios. Esto se trata de lo que el Espíritu Santo puede hacer para que se cumplan los planes que Dios tiene trazado, los propósitos maravillosos que Dios quiere realizar y tiene trazado en su reino por medio de ti. ¿Cómo y cuánto puede el Espíritu Santo trabajar por medio de ti si tú permites que el Espíritu corra como ríos de agua viva? Qué tremendo, hermanos. Entonces, esto se trata de lo que el Espíritu Santo puede hacer, porque Él es el que hace la obra. Él es el que transforma tu vida. Él es el que transforma nuestras vidas. Él es el que nos capacita. Él es el que nos da los dones espirituales. Esto se trata de Él. Esto no se trata de ti, no se trata de mí. El Espíritu Santo actuando en nuestro interior, en nuestras vidas, para hacer una obra poderosa y maravillosa. No dejemos, no estanquemos el Espíritu Santo. Y mira cuando tú miras la vida y el desarrollo de los apóstoles, de los discípulos del Señor, lo que ellos lograron hacer, ellos predicaron a todo el mundo conocido de ese entonces. ¿Y cuántas personas se convirtieron? De la predicación de Pedro, de la predicación de Juan, de la predicación de Judas, de todas estas personas que Jesucristo escogió y eligió y capacitó y que el Espíritu Santo siguió enseñando, revelando y hablando por medio de ellos. ¿Tuvieron errores? Sí. ¿Se equivocaron? Se equivocaron. Pero en todo ese proceso, lo más importante es que ellos dejaron que el Espíritu Santo les transformara, les usara y trabajara por medio de ellos. Entonces, porque a veces en la iglesia hay estancamiento en nuestras vidas, hermanos, porque no estamos dejando que los ríos de agua viva puedan correr. Nosotros nos encargamos de que esto nos lleve el curso que tiene que llevar. Y en este caso no estamos dejando que el Espíritu Santo que está en tu vida, quizás que está en mi vida, dentro de nosotros, pueda desarrollar la obra que Él quiere desarrollar en nosotros. Yo estoy viendo en esta promesa de Jesús grandes cosas. De su interior correrán. Es una promesa maravillosa, hermanos. Y esta promesa se cumple. Nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, pero
podemos estar atrofiando esa obra poderosa que Él quiere hacer cuando torcemos ese caudal, cuando impedimos que Él cumpla ese propósito en cada una de nuestras vidas. Dice la palabra en Mateo capítulo 10, versículos 16, 17 al 20. Voy a leer este pasaje y dice: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como la serpiente y sencillos como paloma. Y aguardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, mire, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará por vosotros. Tremendo, ¿verdad? Los apóstoles no tenían que preocuparse. Jesucristo les dijo: tranquilo, de esto se encarga el Espíritu Santo. Él va a hablar. Ustedes quédense quietos, ustedes quédense tranquilos, no se preocupen de lo que van a decir, de lo que van a hablar. Porque no son ustedes los que van a hablar, es el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea, hermanos, cuando yo miro este pasaje y considero lo que está hablando Jesucristo aquí en Juan capítulo 7, nadie puede sentirse limitado con respecto a lo que podemos hacer en la obra de Dios, en la iglesia. ¿Por qué? Porque esta promesa nos lleva a tener confianza de que el Espíritu Santo puede correr como ríos de agua viva en nuestras vidas si nosotros permitimos que Él lo haga. ¿Cuántas cosas puede hacer Dios por medio de ti, hermano? ¿Cuántas cosas puede hacer el Espíritu Santo? Mira, no solamente en tu propia vida, en trabajar, en transformarte, en hacerte a la imagen de Jesucristo, en desarrollar un corazón puro, limpio delante de Dios, sino cuánta obra también puede hacer por medio de ti hacia un mundo perdido que necesita. Eso fue lo que los apóstoles entendieron. Ellos dejaron que el Espíritu Santo corriera como río de agua viva. Y la obra poderosa que se hizo en el primer siglo por la voluntad de Dios y por la obra del Espíritu Santo fue impresionante, hermano. Podemos hacer lo mismo nosotros. Podemos hacer lo mismo. Y la pregunta importante es, si el Espíritu Santo, según lo que dice Juan, es como río de agua viva, porque ahí está la comparación, como río de agua viva en la vida del cristiano, aquí en este pasaje de Juan, ¿estamos realmente dejando que el Espíritu Santo haga la obra? ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo obre todo ese potencial que Él puede desarrollar en mí y en ti, mi hermano? ¿Estamos dejando que corra ese manantial desde nuestro interior? El Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros desde dentro hacia afuera. Ese es el trabajo que Él quiere hacer, no de afuera hacia adentro. No de afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera. O sea que si nosotros, hermanos, realmente queremos lograr verdaderos cambios en nuestras vidas, necesitamos trabajar de adentro hacia afuera. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo comience a afectar mi carácter, cuando dejamos que el Espíritu Santo comience a moldear mis decisiones, a moldear mi vocabulario y cómo hablo, vamos a vivir una vida de caudal, es decir, el resultado del Espíritu Santo va a ser tanto que va a haber un fruto impresionante en tu vida espiritual y en mi vida espiritual. O sea que un cristiano nunca en la vida debe sentirse escaso de poder desarrollar una vida conforme a lo que Dios quiere. No puede un cristiano decir que se siente escaso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la mejor fuente. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que está dispuesto a hacer de mí un carácter como el de Jesús. Si nosotros dejamos que Él lo haga.
siempre y cuando, si tu actitud y tu deseo es ese. Entonces, tenemos que hacer de nosotros esta promesa maravillosa, hermano. Tienes que hacer de ti esta promesa maravillosa. No impidas el trabajo del Espíritu Santo en tu vida. No impidamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. En pocas palabras, por decirlo de esta manera, apersonarse de esa promesa. Tú y yo tenemos que apersonarnos de esta promesa. Hay cristianos hoy día que se les olvida que tienen el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que vive en este mundo, hay cristianos antiguos de estar en la iglesia que se les olvida que el Espíritu Santo está en ellos. Y si yo voy al trabajo, el Espíritu Santo está conmigo en el trabajo. Si yo voy a la escuela, el Espíritu Santo está conmigo en la escuela. Si yo estoy en mi hogar, el Espíritu Santo está conmigo en mi hogar. ¿Y por qué digo que se nos olvida? Porque a veces nuestro estilo de vida no indica de que el Espíritu Santo está trabajando, porque se nos olvida, porque lo impedimos, no dejamos que Él trabaje. Y por eso a veces nuestras actitudes y nuestras reacciones no son en base a uno que tiene el Espíritu Santo, porque hablamos no en base a lo que el Espíritu Santo quiere que hablemos, porque hacemos cosas no en base a lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Queremos marcar nuestro territorio y queremos poner limitaciones en nuestras vidas. Y parece que nos dividimos y decimos, el Espíritu Santo trabaja esta parte nomás, pero yo me encargo en esta parte de trabajar yo en mi vida. Y por eso no hay un proceso, no hay un cambio y no hay una transformación en nuestras vidas. Y seguimos viviendo vidas espirituales pobres, coherentes de cosas espirituales que pueden ayudarnos a crecer y avanzar en nuestras vidas espirituales. Hermanos, yo quiero decirte en esta noche, mi hermanito, no impidamos al Espíritu Santo que desarrolle ese verdadero potencial en nuestras vidas. Recuerde que el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros es de transformarnos, de hacernos mejores. Y eso depende de cuánto nosotros dejemos que Él lo haga, que Él trabaje en nuestra vida. Y recordemos lo que dijo en una ocasión el apóstol Pablo, allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Voy a leer este pasaje rápidamente. Miren lo que dice el apóstol Pablo, allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice la palabra de la siguiente manera: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor. Perdón, versículo 19, hermano, versículo 19. Primera de Tesalonicenses 5, 19 dice: no apaguéis al Espíritu. Mira esa expresión. No apaguéis al Espíritu. Estaba leyendo el versículo 9, era el versículo 19. ¿Te dice mucho eso, hermano? ¿Te dice harto este pasaje? No apaguéis al Espíritu. Hay la comparación en este pasaje acerca del fuego, de no apagar. Y ahora dice Pablo que yo puedo apagar el Espíritu Santo. Usted puede apagar la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Cómo? Por la forma en que queremos vivir la vida espiritual. Creyendo que debemos seguir actuando como actuábamos antes en el mundo. Esa es una forma de apagar el Espíritu. No dejamos que haya una transformación, no dejamos que el Espíritu trabaje. Pablo dice a los hermanos en Tesalónica: no apaguéis el Espíritu. Y también me acuerdo de un pasaje allí en 2 de Timoteo, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Fíjate, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Aviva el fuego, le dice Pablo a Timoteo. Parece que Timoteo se estaba apagando, quizás por los problemas, por las aflicciones, por las preocupaciones.
Timoteo estaba apagándose y Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, cuando el Espíritu Santo, hermanos, trabaja como debiera de hacerlo, en el sentido de que nosotros no le impedimos hacer, que pueda trabajar en ti y trabajar por medio de ti en esta obra poderosa y maravillosa de Dios, el Espíritu Santo puede hacer cosas grandes. Pero cuando nosotros por nuestras decisiones le impedimos trabajar, le impedimos hacer, nos vamos a secar. Y nos vamos a secar de tal manera que nos vamos a volver o no vamos a dejar que realmente nuestra vida lleve en un proceso de crecimiento como debiera ser. Y vamos a ver que tu vida o mi vida no va a crecer en base a ese proceso que Dios quiere. Cuando la palabra dice que tenemos que predicar el evangelio y bautizar, dice el Señor Jesús, hay que enseñar a la gente, ¿verdad?, que guarde todas las cosas que Jesucristo mandó. Y allí comienza el proceso. Pero si estancamos ese proceso, si no dejamos que el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo comience a trabajar en mi vida, ese proceso se estanca y podemos llegar al punto de ser estériles, hermanos, sin fruto, sin nada. Y aunque hayamos sido bautizados, quizás podemos correr el riesgo de apagarnos al punto de morir espiritualmente. Al punto de morir espiritualmente. Entonces, mis hermanos, para terminar, quería compartir contigo estas cosas. No impidamos la obra del Espíritu Santo en nosotros y por medio de nosotros. Y quiero terminar diciendo esto porque mis hermanos van a hablar acerca del fruto del Espíritu. Con esa promesa que su Santo Espíritu morará en nosotros y que yo confío y también tiene que ser tu convicción de que el Espíritu Santo está morando en tu vida, hermano, y en la vida de cada una de mis hermanitas que están escuchando este mensaje. Nos convertimos, tú y yo nos convertimos en fuentes, en ríos, manantiales de sus características en este mundo, en este caso de las características del Espíritu Santo. A eso se refiere cuando dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 22, más el fruto del Espíritu es, fíjate, tú y yo nos estamos convirtiendo en fuentes, en ríos, en manantiales de las características del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque un detalle interesante que yo veo en este pasaje que los hermanos van a estar desarrollando, este pasaje que uno describe o que Pablo está describiendo aquí, Pablo dice, más el fruto del Espíritu. Mira, es interesante, pero este pasaje no describe los frutos del Espíritu. Este pasaje describe el fruto del Espíritu. O sea, singular. ¿Cuántos espíritus hay? Nosotros, por lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 4, dice que hay un solo espíritu, un solo Dios, un solo espíritu, una sola fe, un solo, ¿verdad? Y ese espíritu es el Espíritu Santo de nuestro Dios que conoce la mente de Dios, según lo que dice 1 Corintios, allí capítulo 2, versículo 10 al 11. Entonces el Espíritu de Dios en nosotros va a manifestar las características de Él, de Dios y de su Hijo Jesucristo. No nos sirve separar los frutos porque es uno solo, más el fruto del Espíritu. Entonces, hermanos, en otras palabras, si vemos que nos falta paciencia, por ejemplo, no nos va a funcionar a nosotros tratar de ser más pacientes. Según lo que yo veo en el pasaje, la solución es ser más como Dios, es ser más como Jesús, y así todas estas características, el fruto del Espíritu, que es paciencia, va a influenciar tu vida y va a influenciar mi vida. De eso van a hablar los hermanos, para que pongamos en práctica, para que desarrollemos en nuestras vidas y para que esta promesa se haga efectiva. No impidamos que esta promesa
pueda seguir su cauce, su caudal. No dejemos, no impidamos que el Espíritu Santo pueda hacer el trabajo en nosotros, hermanos. Hay una obra grande y hay una obra poderosa, no solamente en nuestras vidas, en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, sino también en esa obra allí afuera. Cómo el Espíritu Santo, aparte de transformarte y cambiarte y hacernos a la imagen de Jesucristo, también nos permite a nosotros poder desarrollar en un mundo que también está escaso y carente de la presencia del Espíritu Santo. Los apóstoles entendieron esto y ellos trabajaron sus vidas, ellos se transformaron, el Espíritu Santo trabajó en ellos, los transformó, pero luego ellos fueron a compartir también esa misma promesa a un mundo perdido que estaba escaso de la presencia, del poder y de la misericordia de Dios. Dejemos que esto siga su proceso, dejemos que esto siga su trabajo y vamos a ver cómo Dios, cómo el Espíritu Santo, cómo Jesucristo va a obrar no solamente en nuestras vidas, sino también en todos aquellos que conozcan y escuchen esta promesa poderosa y maravillosa que se recibe cuando conocemos el Evangelio, cuando obedecemos el Evangelio en el bautismo para el perdón de nuestros pecados. Allí Dios nos da la maravillosa bendición de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas para cumplir su propósito poderoso y eterno. Que Dios nos ayude, hermanos. Este es un proceso, este es un trabajo. Esto a veces cuesta, pero tenemos que humillarnos, tenemos que doblegarnos ante la presencia de Dios y decirle, Señor, trabaja, ayúdame, transfórmame, que el Espíritu Santo corra como un caudal de ríos de agua viva. ¿A dónde nos lleva todo esto? A la vida eterna, a la salvación. Para eso ha venido el Espíritu Santo a nuestras vidas, para darnos no solamente vida espiritual, sino también para darnos vida eterna al lado de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, que Dios nos dé fuerza, que Dios nos ayude y que todo este tema, hay mucho que hablar del Espíritu Santo, esto es solamente una pincelada, son solamente observaciones. Y lo que los hermanos van a compartir con nosotros, que pueda causar el efecto en nuestras vidas y que cada cosa que compartamos y que aprendamos, la desarrollemos, la trabajemos y dejemos que se cumpla ese propósito poderoso de Dios en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Humberto. Muchas gracias, hermano Wilson. Gracias ante todo a nuestro Dios por permitirnos estudiar estos temas tan maravillosos, tan importantes para nuestra vida. Yo creo que una posible interpretación o una interpretación de lo que está diciendo el apóstol Juan en Juan 7, 37 al 39, está en el Salmo número 1, en el versículo 4. Será, el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El versículo 1 y 2 hablan de aquellos que no andan en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores. Eso es el cristiano. El cristiano no anda en esos caminos. De allá nos sacó el Señor y nos trajo acá a esta fuente de agua viva. Y el Espíritu Santo es capaz de producir este tipo de cosas, lo que está hablando Gálatas, como ya lo decía nuestro hermano, lo que vamos a estudiar mañana y en los días subsiguientes. Esto es una gran bendición porque son ríos de agua viva. Y como bien lo explicaba el hermano, el río cuando va pasando, por donde pasa, lleva vida. Nosotros sabemos decir aquí en Colombia que cuando uno va a comprar una finca tiene que buscar si tiene agua. Y si no tiene agua, no sirve para nada. Que una finca sin agua no sirve. Bueno, el agua, en este caso ese caudal que irriga todos los campos, sabemos la bendición que es un río. El Espíritu Santo es una bendición y produce constantemente este fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza en la vida del cristiano. Y por donde el cristiano pasa, es como por donde el río pasa, llevando fruto a todo lo que está a su lado. Vamos a orar.
Padre Santo, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar estudiando acerca del fruto del Espíritu Santo. Gracias porque esta promesa de recibirlo fue dada desde el antiguo pacto y ahora es una realidad, oh Dios. Gracias, Señor. Concede que millones y millones de almas en este mundo, Padre, ojalá todos acepten, oh Dios, sean llenos del Espíritu Santo para dar fruto para la vida eterna. Gracias por nuestro hermano Wilson que nos ha compartido la palabra en esta noche. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar esta serie, oh Dios, en este estudio tan importante. Da sabiduría a los hermanos que vienen, oh Dios, mañana y los otros días en este maravilloso tema, Padre Santo. Bendícenos para que cada tema esté unificado con el otro, Padre Santo, porque tenemos un mismo espíritu, por supuesto, porque el tema va en una secuencia. Te rogamos pues que nos bendigas en Cristo. Gracias, Señor. Amén.